Hola, bienvenidos al primer video de Wine the Fuck. Estos son 10 videos para que le pierdas el miedo al vino y empieces a hablar su idioma. A lo largo de todos estos videos te voy a estar contando por qué me apasiona tanto este mundo, la dificultad y la maravilla que es lograr que cada botella de vino sea posible, además de conocer a algunas personas y algunos lugares que son capaces de decir cosas muy interesantes con sus vinos. Entonces todo esto es para que al final de estos 10 videos, si a ti descubres que también te apasiona y que te gusta todo esto, pues te unas a este bonito culto que es Dosis de Vino. Así que muchas gracias por estar aquí. Si no me habías visto antes, mucho gusto, soy Fernanda y como ya te habrás dado cuenta, aquí hablamos de vino, pero también de todo lo que tenga que ver. Así que ponte cómodo y vamos a empezar con la plática de hoy. Para este primer video vamos a hablar de la uva, porque la uva es la fruta de la que viene el vino, así que vamos a empezar con la primera pregunta. ¿El vino solo puede ser de uva o puede ser de cualquier otra fruta? Bueno, si nos basamos en la historia del vino como tal y nos regresamos hace muchos años a investigar cuándo fue que los humanos empezamos a tomar vino por primera vez, se calcula que fue hace 7500 años. Hace 7500 años por ahí en lo que hoy en día es Irán. Ahí se encontraron restos de vasijas que contenían una bebida fermentada que estudiándola químicamente se dieron cuenta que esa bebida era de uva. Y sí, hoy en día a eso le llamamos vino, pero en ese entonces no le llamaban vino, le llamaban de alguna forma, pero al final de cuentas era una bebida fermentada de uva. Después de 500 años viene la cultura china y también se encontraron vasijas de esa época en la cultura china, pero de bebidas fermentadas de otras frutas, aparte de uva y también, por ejemplo, de arroz. Así que aquí el dilema empieza a ser: cualquier bebida fermentada se puede llamar vino sin importar si es de cualquier fruta o de una semilla, o solamente la bebida que sea fermentada de uva. Entonces por eso les digo que depende de a quién le preguntes, ¿no? O sea, vamos avanzando un poquito en la historia y vamos viendo cómo ha ido cambiando la denominación o la palabra que se utiliza para llamarle a este tipo de bebidas fermentadas. Entonces después vamos con la cultura egipcia. Ellos también hacen el vino, lo hacen de uva y es la primer cultura que empieza a documentar ahora sí un poco más sobre la elaboración de esta bebida, basándose sobre todo en el cultivo de la uva, cómo se debe de cultivar, cómo se debe de cuidar, cómo se debe hacer el vino con la uva. Pero los egipcios también le agregaban otras frutas al vino de uva, por ejemplo higo o algunas especias o hierbas también. Entonces no hacían todavía vino de uva, al menos no completamente. Y ya después de la cultura egipcia pasa a la cultura griega y después a la cultura romana, y poco a poco el vino se va convirtiendo un poquito más cercano al vino que conocemos hoy en día, que es un fermentado específicamente y únicamente, exclusivamente de uva. Pero aquí lo importante es que cuando el vino pasa a la cultura griega se crea una palabra específica que hace referencia a la uva. Por primera vez esa palabra es wine. Creo que así se pronuncia, es una palabra del griego antiguo. Y también esta otra palabra todavía más popular que es oinos, también viene del griego antiguo. Tal vez oinos es un poco más popular porque de ahí se derivaron muchas otras palabras. Por ejemplo, los franceses ya en el idioma moderno juntaron oinos con filos para sacar su palabra enofil. Entonces enofil es amante o persona que gusta mucho del vino, y en español la convertimos en enófilo, de alguna manera significa lo mismo. Y también surge la palabra de enología, que es la ciencia de la elaboración del vino. Entonces aquí ya se empieza a acotar que cuando estamos hablando de vino estamos hablando de uva. Y cuando empieza a pasar a la cultura romana, ahora en latín le llaman vinum, y vinum también es una palabra que hace referencia a que viene de la vid. Entonces ahí no hay pierde, el vino tiene que ser una bebida fermentada de uva. En conclusión, ya vimos de dónde viene la palabra vino y está en la historia que vino quiere decir fermentado de uva. Entonces si nos ponemos muy estrictos y decimos vino de manzana o vino de pera, es como si estuviéramos diciendo fermentado de uva de manzana o fermentado de uva de pera. No estrictamente, obviamente si tú andas por la vida diciendo vino de manzana perfectamente se entiende y es algo que se utiliza de manera común. No vengo a discutir aquí si eso está bien o está mal, simplemente me pareció interesante que indagáramos un poquito en la historia de la palabra para saber qué es lo que estamos diciendo, y también para que ahora sepan que de aquí en adelante aquí hablamos de vino refiriéndonos al fermentado de uva y nada más. Y ahora vamos con el siguiente punto: ¿se puede hacer vino con cualquier tipo de uva? Bueno, sin duda se puede hacer vino con las uvas que encuentres en el súper o en el mercado. Por ejemplo, agarras loba globo, la exprimes y se pone a fermentar y listo. Pero ¿por qué no se hace vino con ese tipo de uvas?
Pues porque para empezar la concentración entre agua y azúcar de las uvas de mesa en comparación con las uvas que se usan para hacer vino es diferente. Y entonces esta concentración diferente entre agua y azúcar hace que el potencial alcohólico que puedas obtener de las uvas de mesa no sea el adecuado o el ideal para hacer vino. Esta es la primera razón. La segunda razón es porque las uvas de mesa tienen una piel mucho más delgada que las uvas que se utilizan para el vino y dirás, bueno, pero a mí qué me importa, ¿no? La piel. Pues la piel es uno de los componentes más importantes que tienen pues los polvitos mágicos que caracterizan al vino, y por polvitos mágicos me refiero para empezar el color. El color del vino está dado por la piel. De ahí se extrae, me refiero que los pigmentos están en la piel y en la semilla de la uva, ¿no? Otra razón por la que no es ideal tener estas uvas de piel delgada es porque la cosa más importante del vino son sus compuestos aromáticos y su textura, cosa que también se encuentra en la piel, además de en la semilla. Entonces, si tienes una piel más delgada, pues vas a tener menos intensidad de compuestos y al final de cuentas vas a obtener un vino que va a estar bajo en color, que va a estar bajo en intensidad aromática y que no va a tener una textura agradable, además de que seguramente vas a tener que corregir aspectos como la acidez o el nivel de azúcar. Entonces resulta que hace tiempo se dieron cuenta que entre todo el universo de las uvas hay una especie que es más apta que todas las demás para hacer vino, por lo que acabamos de platicar, por el tamaño de la uva, por su anatomía, o sea, qué tan gruesa es su piel, de qué tamaño es la semilla, cuántas uvas se dan por racimo, etc. Y esta especie es la especie Vitis vinifera. También hay otras especies como la Vitis labrusca, por ejemplo, que es una especie de uva de América que también puede ser apta para el vino, sin embargo no es tan buena como la Vitis vinifera, pero aún así se puede llegar a usar. O lo que empezaron a hacer fue combinarlas, porque se dieron cuenta que, por ejemplo, la Vitis labrusca tiene una mayor tolerancia al frío o a las enfermedades, entonces las combinan para como que sacar lo mejor de dos mundos y al final tener una planta que sea resistente y al mismo tiempo sea buena para el vino. Entonces a esta combinación de dos especies le empezaron a llamar híbridos, que sobre todo se empezó a dar en Francia, pero ya también se expandió al resto del mundo. Y pues ahora ya sabes, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos cuando decimos que es una uva buena para el vino? Y también de dónde viene. Estas vides que se han estado usando para hacer vino se han ido adaptando al clima, al lugar en el que las plantan y demás, y han generado una gran combinación genética, dando lugar a nuevos varietales. Varietales es la palabra que se usa para definir o referirse a los tipos de uva, y hoy en día existen más de 6,000 varietales, o sea, 6,000 tipos de uva para vino diferentes, ¿ok? Tipos de uva, pues seguramente he escuchado Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Shiraz, Merlot, todas esas son tipos de uva y de todas esas hay 6,000, así que imagínate, o sea, la cantidad de vinos que podemos probar es infinita. Lo curioso es que a pesar de que existen 6,000, imagínate 6,000 tipos de uva, no basta que tú agarres uno al azar y vayas y lo plantes en tu viñedo para que tengas un viñedo que esté dando una uva de calidad excepcional. No basta con eso, a pesar de que son tantos tipos de uva, tienes que lograr encontrar el tipo de uva adecuado para que haga un buen match con las condiciones climáticas y geográficas que tienes en el viñedo. Y después en los siguientes videos estaremos hablando más a detalle. Pero con lo que te dejo ahorita es que cuando se logra un buen match entre el tipo de uva y el lugar en el que la estás plantando y los cuidados que le estás dando tú a la uva, es cuando puedes lograr que la uva se exprese a su máximo potencial. Porque el hecho de que tú tengas un viñedo y que tengas plantas que dan uva, no significa que esas uvas que te está dando sean las mejores que te puede llegar a dar. Entonces vamos al siguiente punto. Tal vez estés preguntando ¿cuántas uvas se necesitan para cada botella de vino? Bueno, pues esto depende de muchos factores. Es una pregunta mucho más compleja de lo que parece. Para empezar, te tienes que poner a investigar qué tipo de vino se va a querer hacer, ¿no? Qué tanto, por ejemplo, se le va a despalillar, porque cuando quitas el racimo de la planta, pues trae todavía todos los tallos de la uva. Entonces hay veces en las que deciden dejárselos, hay veces en las que se los quitan, entonces depende qué tanto palillo le van a dejar, qué tanto contacto le van a dejar con las pieles, o sea, qué tanto lo van a exprimir, qué tanto tiempo lo van a dejar con las pieles. Entonces son muchas cosas a considerar. Por ejemplo, también si lo van a meter a barrica, pues la barrica también como que absorbe una cierta cantidad del vino, entonces eso también tiene mucho que ver. Así que me puse a investigar y muchos enólogos utilizan la cantidad de que se ocupa 1 kilo por botella, así como de manera estándar, ¿no? Puede que sean 2, puede que sea menos, ¿no? O más. Entonces, veámonos pesimistas y digamos que se ocupan 2 kilos por botella, ¿no? El doble de lo que muchos dicen.
Pero también falta considerar, por ejemplo, qué tanta uva da una planta. Y esto depende también de varias cosas. Depende, para empezar, qué tipo de uva sea. Entre los tipos de uvas hay diferencias que van desde qué tanta uva produce la planta y en qué cantidad. Y eso también es algo muy complejo. Depende qué tipo de planta sea, porque cada tipo de uva da uvas de diferente manera. Eso es lo que las empieza a diferenciar desde, por ejemplo, qué tantas uvas dan, qué tantos racimos, qué tan grandes son los racimos, cuántas uvas traen. Entonces depende qué tipo de uva. Luego también depende de cómo son las condiciones en ese lugar donde esté esa planta para decirte si da lo típico de ese tipo de uva o te da más o te da menos. Entonces, bueno, para no empezar a hacer aquí especulaciones, algo muy interesante que puedes ver en algunas botellas o que incluso puedes preguntar si vas a un viñedo es cuánto rendimiento de uva hay por hectárea, ya sea rendimiento de uva, o sea, kilos de uva que salen por hectárea o litros de vino que se calcula que salen por hectárea. Entonces, saber esto es importante porque se supone que entre menor cantidad de uva se produzca por hectárea, mayor es la cantidad del vino que se puede obtener de ahí. Esto es una creencia que se ha popularizado, pero no necesariamente es cierta. Entonces te voy a explicar un poco la lógica que hay detrás de esto. Se supone que entre menos cantidad de uva hay por hectárea, los nutrientes se concentran más. Es decir, por ejemplo, si tienes una planta que nada más da un racimo, o sea, cada planta da un racimo, pues todos los nutrientes de esa planta se concentran en ese racimo. Entonces, entre más racimos vaya dando, si da 2, pues se divide en 2. Si da 3, pues se divide en 3. Entonces, así, entre más racimos hay, pues más se tienen que dividir los nutrientes y menos cantidad le toca a cada uno. Lo mismo aplica pues para el área. Por ejemplo, en toda la hectárea, pues entre más uva haya en esa misma hectárea, pues más se tiene que hacer una repartición de los nutrientes que hay en la planta y en el suelo. Bueno, ¿esto cómo afecta al vino? Pues entre más se reparten los nutrientes, pues la cantidad de nutrientes al final de cuentas se ve reflejada en el vino final. Entre menos nutrientes haya, quiere decir menos compuestos aromáticos, menos concentración adecuada de acidez versus azúcar y tal, pues hace que al final el resultado salga en los vinos. Y si en estos vinos se tiene una concentración medio rara de nutrientes muy baja, por ejemplo, pues hace que los vinos sean unos vinos aguados o sin carácter. Pero es una creencia, les digo, o sea, no necesariamente es cierto que entre menos uva, más calidad, porque también puede ser contraproducente tener muy poquitas uvas por planta. Porque si tienes muy poquitos racimos en cada planta, puede ser que los racimos se quieran como que madurar demasiado rápido y esto hace que las uvas tengan una acidez que no es tampoco apta para el vino, que se va a tener que terminar corrigiendo de alguna forma. Entonces hay que encontrar un balance entre cantidad de uvas y calidad que se quiere obtener de ellas. A final de cuentas, el chiste es que una buena viticultura, y viticultura es el cuidado del viñedo, de la planta, de la uva, una buena viticultura tiene que lograr uvas de calidad sin tener que sacrificar el rendimiento del viñedo, porque claramente que el rendimiento es importante, pues porque de ahí estás sacando tu dinero, ¿estás de acuerdo? Entonces si me dices, ay no, nada más puedo producir 1 tonelada de uvas, pero yo podría estar produciendo 3 nada más por atenerme a esta regla de que entre menos produzca el vino es mejor, pues ahí le estás perdiendo dinero, ¿estás de acuerdo? Entonces el sueño de cualquier viticultor seguramente es tener un viñedo rendidor que de uvas de calidad, en un mundo ideal, ¿no? Entonces por eso entran todos los factores que vamos a estar viendo en el siguiente video. Vamos ahora con el último punto. ¿Qué tiene la uva que no tengan otras frutas? Entonces pensemos, la uva es una morita. La uva es una morita que tiene pulpa en su interior, o también eso que conocemos como el juguito. El juguito es la pulpa. Y ese jugo o pulpa contiene agua, azúcares, ácidos, compuestos aromáticos. Y seguramente estarás pensando, pues todas las frutas también tienen agua y azúcar, ¿no? También tienen ácidos. Pero todo esto que tiene la uva en combinación con los compuestos aromáticos que tienen por sí misma y con los bichitos necesarios para llevar a cabo la fermentación, hacen que la bebida sea algo muy sencillo de hacer y que como resultado nos dé una bebida que es agradable a nuestro paladar, a comparación de las demás frutas. Entonces, ¿a qué me refiero? La concentración entre agua y azúcar de la uva para hacer vino es la combinación ideal para que si la agarramos y la ponemos a fermentar, tengamos como resultado una bebida que tiene las características de acidez, salinidad, azúcar, textura
que nos gusta tomar, así tal cual, sin necesidad de tener que estarle corrigiendo. Porque, por ejemplo, si hacemos o intentamos hacer vino con otras frutas, es mucho más difícil, precisamente porque para empezar la combinación de agua y azúcar es diferente. Muchas frutas, aunque tú tengas la idea de que son dulces, no tienen la misma concentración de azúcar por volumen que tiene la uva. Entonces, la mayoría de las frutas tendrán una concentración diferente, generalmente puede ser menor. Entonces, tú para hacer vino o poder hacer vino con ellas vas a tener que agregar azúcar de manera externa, cosa que también se puede hacer en el vino, ¿no? Pero de manera general no siempre es necesario. Es una cosa que se da por situaciones extremas o por algunas otras condiciones, pero no en sí por la naturaleza de la uva. Entonces sí, ya pasamos porque se puede hacer vino con cualquier fruta, se puede hacer vino con hierbas, se puede hacer vino incluso con tubérculos, o sea, vino me refiero a fermentarlos y tener esta bebida alcohólica. Se puede, pero con el vino es demasiado sencillo de manera natural. Es como si la naturaleza nos hubiera dicho, mira, güey, agarra esta frutita de aquí y hazte una bebida mágica, te la vas a tomar y te vas a sentir bien a gusto. Y haz de cuenta que así sucedió y así es como se descubrió básicamente el vino, y es por eso que lo seguimos tomando, porque hacerlo es muy sencillo y nos da una satisfacción muy grande en comparación con el trabajo que requerimos para hacerlo. Pero bueno, ya, sin ponernos sentimentales, yo creo que la mayor diferencia entre la uva y las otras frutas son precisamente los compuestos aromáticos, lo que les decía que se encuentra en las partes sólidas de la uva, en la semilla, en la piel y en los tallos. Ahí se encuentra el carácter, la personalidad del vino. Entonces tienes una bebida que tiene muchas dimensiones, puedes oler y encontrar diferentes aromas a la vez, y estos aromas tienen la capacidad de transportarte a tus recuerdos más profundos. Hay muchas cosas que vamos a estar tocando en los siguientes videos. Para no alargar más el video de hoy, dejemos la plática hasta aquí, pero sin duda vamos a tocar cada uno de los detalles que empezamos hoy a tocar por encimita. Así que bueno, hasta aquí llegamos por el video de hoy, el primer video de Wine the Fuck. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Te invito a que te unas a mí en este culto y que me sigas en todos lados. Estoy como Dosis de Vino. Acá abajo en la descripción te voy a dejar todos los links. Y recuerda suscribirte para saber cuándo está el nuevo video disponible. Nos vemos la próxima. Bye.